Ahora vamos a analizar la prueba de lenguaje y literatura tal y como lo indica la prueba Avanzo para el año 2023. Estimado compañero docente y estimado estudiante, acompáñame para que conozcamos desde ya cuál es la estructura, cuál es el enfoque, cómo será que vas a encontrarte con esta prueba cuando venga ya el examen de la prueba Avanzo 2023. Comenzamos. En esta asignatura, lo que se va a evaluar dentro de lo que el MINED establece, estamos viendo aquí, ya vimos matemáticas, luego veremos sociales, ya vimos ciencias naturales, y lo que vamos a evaluar en lenguaje y literatura básicamente son los niveles de la comprensión lectora. Los niveles de la comprensión lectora, que es lo que has estado estudiando a lo largo de tus 2 años de bachillerato con tu maestro de lenguaje y literatura. El programa de estudio de esta asignatura establece que cuando los estudiantes egresan de educación media, deben poseer competencias de comprensión lectora, comprensión oral y expresión escrita. Estas competencias les permitirán interactuar en la sociedad, comprender el lenguaje cotidiano, el lenguaje literario y reconocer las intenciones comunicativas de los interlocutores en las diferentes situaciones comunicativas que se les presenten. Aprovecho para decirte que esta es una de las asignaturas más importantes para tu desarrollo intelectual. El modelo evaluativo de la asignatura. En el modelo evaluativo de la asignatura se prima la lectura como una competencia de carácter habilitante, que implica la comprensión y la construcción del significado y del sentido de los textos y que permite el acceso al conocimiento. En este proceso, el lector se enfrenta a una diversidad de tipologías textuales en las que evidencia sus conocimientos y estrategias metacognitivas mediante los diferentes procesos realizados desde el nivel más sencillo hasta el nivel más complejo. En la evaluación de la comprensión lectora se utiliza el multi-ítem de base común, por lo que a partir de una tipología textual que puede ser una infografía, un cartel, un párrafo completo, se derivan 6 ítems de opción múltiple diseñados según las habilidades que implican los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítico. Repito esta parte, mira, la comprensión lectora literal, la comprensión lectora inferencial y la comprensión lectora a nivel crítico, y que permiten explorar diferentes aspectos del texto como el contenido, la estructura y la propiedad textual. Bien dicen que muchas veces nosotros leemos, pero no entendemos lo que leemos, y es que nos hace falta desarrollar la comprensión lectora. Espero que a lo largo de este año tú hayas tenido éxito en este proceso de comprender lo que uno lee. Veamos ahora entonces esas dimensiones cognitivas del lenguaje y literatura. Empecemos por la lectura literal, la comprensión literal. Es el proceso de lectura que permite identificar la información relevante contenida en el texto, la cual es descifrada por el lector mediante la definición de palabras no conocidas con la posibilidad de acceder al significado del texto. En este nivel de comprensión lectora, toda la información que el lector necesita se encuentra en el texto. Esto es bien importante porque cuando la practico con mis estudiantes, les digo, van a responder directamente de lo que tienen en el texto. No caigan en la tentación de buscar en otras fuentes, porque ahorita yo estoy evaluando si entendieron lo que leyeron. Y bueno, la lectura literal. Bien, las habilidades que se asocian con esta dimensión
de lectura literal son recordar y relacionar. Recordar exige que el lector evoque la información leída involucrando el manejo de cualquier información literal disponible y la posibilidad de buscarla dentro del texto. Relacionar requiere que el lector determine asociaciones entre distintas informaciones o segmentos de información explícita que se encuentran en el texto. La lectura inferencial es el proceso de lectura que permite establecer asociaciones entre las ideas del texto para deducir significados. Como ves, este es un nivel más elevado. Significados implícitos a partir de la información literal. En este nivel de comprensión lectora, la información que el lector necesita se encuentra en el texto, pero es complementada con premisas o hipótesis que se construyen a partir de lo leído. Las habilidades asociadas a este nivel de comprensión lectora son resumir, interpretar e inferir. Resumir requiere al lector crear, producir, sintetizar o elaborar una versión reducida a partir de la información más relevante del texto leído, sin alterar el significado. Interpretar exige al lector asignar significados y otorgar un sentido a la información contenida en lo leído. Es una nueva asignación que apunta a determinar qué es lo que quiere decir el texto leído. Inferir es la tarea que exige al lector obtener información implícita a partir de la información literal para lograr establecer hipótesis, hacer predicciones, proponer información nueva según el contenido textual. Mira qué importante es la lectura inferencial. Este nivel de exigencia es muy complejo. Veamos la lectura crítica. Es el proceso de lectura más complejo en el que se busca la construcción de nuevos sentidos a partir de la lectura de un texto. Se basa en un ejercicio de formulación de valoraciones o juicios, tomando como base la estructura, el contenido y la intención comunicativa que presentan las diversas tipologías textuales evaluadas. La habilidad asociada a este nivel de comprensión lectora es la habilidad denominada así, evaluar. La tarea de evaluar exige al lector producir conclusiones o valoraciones respecto al contenido de la información o respecto a la forma en que está estructurado u organizado ese contenido. En cuanto a las dimensiones teóricas del lenguaje y literatura, el modelo evaluativo de esta asignatura reconoce como dominio teórico las diferentes tipologías textuales con las que se busca indagar el nivel de logro de las habilidades lectoras de los estudiantes y a la manera en la que se enfrentan a diferentes formatos de lectura. A continuación se describen las tipologías textuales consideradas en la prueba Avanzo 2023. La primera tipología es la que se conoce como reportaje periodístico. Esta es una tipología textual expositiva que posee la finalidad de informar al mismo tiempo que describe, narra e investiga un hecho relevante. Aborda una temática de interés social utilizando un lenguaje claro, preciso, fluido y natural que permite la integración de elementos narrativos y descriptivos, abordando el tema a partir de diferentes datos y perspectivas. El texto narrativo es la otra tipología textual en la que se relata un hecho o anécdota mediante una consecución de acciones en un momento determinado por medio de diversos géneros discursivos como cuento y novela. Los textos narrativos seleccionados poseen una estructura de prosa continua y se caracterizan por presentar, mediante el narrador omnisciente, una situación comunicativa completa con unidad y progresión temática. La otra habilidad es el texto argumentativo. Es un tipo de texto que tiene como finalidad defender una tesis, idea u opinión mediante razonamientos lógicos, exposición de ideas y datos, entre otros, con el objetivo de convencer al lector sobre la validez de dicha idea. Opinión o tesis se utiliza para tratar temas que son considerados complejos, que causan o
implican dificultades o diferentes posturas. El texto poético es otra habilidad. Esta es una tipología textual literaria mediante la cual se expresan las subjetividades, emociones y sentimientos del autor, del yo lírico hacia el tú lírico. Se caracteriza porque exige de mayor implicación en la lectura, debido a la connotatividad del lenguaje y uso de recursos retóricos. Y la otra habilidad es el ensayo, que es un texto escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema. No lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. Por tanto, según la intención comunicativa del autor, el ensayo se clasificará en expositivo, argumentativo, crítico o poético. Las habilidades específicas que se evaluarán en la asignatura son localizar información en textos no literarios, evocar elementos que conforman la situación comunicativa, relacionar información de diferentes partes de un texto, diferenciar las ideas principales y secundarias que se desarrollan en textos literarios, entre otras. Tú puedes pausar el video y poder ver todas las demás que están aquí en la lista. Yo continúo con el ejemplo de ítem. Quiero que veas este cuadro del centro. El cuadro del centro es el ítem modelo. Yo he sacado los párrafos afuera del párrafo porque no se leen. Y bien, dice, el tema es títulos jóvenes sordos por uso reiterado de dispositivos y auriculares. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.100 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición a causa de prácticas inseguras de escucha. En este párrafo dice, en el mundo hay casi 3.000 millones de jóvenes entre 12 y 35 años. 43 millones tienen discapacidad auditiva. En este otro dice que casi el 40% están expuestos a ruidos excesivos en discotecas y eventos deportivos. En este otro dice que en países de ingresos medios y altos, casi el 50% usa dispositivos de audio con alto volumen. Y aquí dice que 360 millones de personas en el mundo sufren de discapacidad profunda o moderada. Luego, a más decibeles, dice acá, a más decibeles, menor es el tiempo que el oído soporta o que el oído puede soportar. Los consejos de la OMS son los siguientes, que lo planteo acá. 1. Colocar el volumen de los dispositivos hasta un máximo del 60% de su capacidad. 2. Limitar el tiempo de exposición a actividades ruidosas. 3. Estar atentos a los signos de pérdida de audición como pitidos en los oídos y detectar dificultades de escucha tras estar expuesto a un ruido. Esa es la número 4. Luego hay otros textos acá que dicen niveles de sonidos cotidianos que son inseguros, el del tráfico regular, que son 85 decibeles, una cortadora de césped, 90 decibeles, una motocicleta, 95 decibeles, un secador de pelo son 100, una discoteca, 100 decibeles también, y allí tenemos lo que indica la OMS. Ahora bien, el ítem 1 es de lectura literal y dice, según el texto anterior, ¿qué sonidos tienen mayor cantidad de decibelios? Yo te ayudé aquí y te he marcado que el texto dice que el sonido de teléfonos móviles y MP3, porque si lees, dice aquí que el 50% de los jóvenes escuchan dispositivos electrónicos, MP3, teléfonos móviles y otros. Entonces aquí el 50%. Bien, entonces de eso se trata. La habilidad de recordar. Después de leer, yo tengo que recordar. Luego, en el ítem número 2, si quieres leer las justificaciones de la respuesta, hazle pausa a esta parte. Continúo con el otro ítem, es de lectura inferencial. En el texto anterior, ¿cuál es el tema central? La habilidad es resumir. Aquí están las opciones, hazle pausa al video y intenta responder. Aquí están las justificaciones de la respuesta. Y el tercer ejemplo es de lectura crítica. La habilidad es evaluar. El texto anterior posee finalidad social. ¿Por qué? Y te da las opciones. Nos quedamos hasta aquí. Te dejo las preguntas y te dejo las respuestas para que